Al hablar de la temida Quintrala, no solo hago referencia a un personaje más de la historia chilena. En realidad, estoy hablando de una mujer cuya vida y actos se mezclan entre la realidad y el mito, logrando configurar a un ser que se vale de todo para lograr sus objetivos sin medir consecuencia alguna. Es por esta razón que me hago la pregunta de si doña Catalina de los Ríos y Lisperguer ¿era tan malvada como se dice? ¿O solo se trata de rumores, producto de una época donde no era muy común ver a una mujer ser dueña de su destino? Para entender la naturaleza de la misma Catalina de los Ríos, es necesario revisar su árbol genealógico, empezando por su madre, con quien compartía el mismo nombre. Una mujer que ya poseía cierta reputación de ser bruja e incluso una asesina. Esto debido al hecho ocurrido aproximadamente en 1604, cuando ella y su hermana María son acusadas públicamente por el gobernador Alonso de Rivera de haber sido envenenado. Esto debido probablemente a la intención de la máxima autoridad del Reino de Chile de contraer matrimonio con otra mujer en vez de hacerlo con la tía de la Quintrala. Por otro lado, tenemos a la matriarca del clan Lisperguer y abuela de Catalina, doña Águeda Flores de Talagante, una dama aristócrata, hija de una princesa inca llamada Elvira y de un carpintero alemán de nombre Bartolomé Blumenthal, quien habría llegado al Valle del Mapocho junto a las huestes de Pedro de Valdivia. De doña Águeda también se rumoreaba que era bruja, aunque ello no era lo más destacable de su persona, sino la gran influencia que junto a su marido, Pedro Lisperguer, ejercían las altas esferas de poder, no solo con familiares en puestos de importancia, como en la Real Audiencia, también estrechando fuertes vínculos con las principales órdenes monásticas de la época, siendo los agustinos los que en más de una ocasión ayudaron a proteger al clan familiar. Lo que acabo de narrarles es apenas la punta del iceberg de esta historia, ya que no solo basta con revisar los antecedentes familiares de Catalina de los Ríos para entender su psiquis. También hay que escudriñar lo que hizo en vida, y con ello no me refiero a las leyendas que existen en torno a su persona, sino en los hechos concretos y documentados que aún existen. La primera vez que Catalina debió enfrentar a la justicia fue en mayo de 1624, cuando es acusada por el cargo de homicidio del caballero de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, don Enrique Enríquez de Guzmán. De acuerdo con los antecedentes, la Catrala, como era conocida por sus familiares, habría ordenado a uno de sus esclavos a dar muerte a este noble aristócrata, mientras ella observaba todo desde la ventana de una habitación cercana. Aunque no está claro el móvil del crimen, hay quienes sostienen que fue por una discusión que hubo entre los amantes, mientras que otros señalan que el motivo fue porque Enríquez de Guzmán se negó a mantener relaciones carnales con la joven señorita de Alcurnia, que para ese entonces solo tenía 18 años. Sin embargo, y pese a las pruebas que la señalan como autora intelectual del delito, esta pudo librarse de la cárcel gracias a la red de contactos e influencia de su familia, siendo su cuñado, el oidor de la Real Audiencia de Lima, don Blas de Torres Altamirano, quien intercedería por ella, logrando que solo pagase una multa de 6,000 pesos, la cual fue rebajada a solo 4,000 de la época. Por otro lado, y quien debió pagar por los platos rotos de la Quintrala fue justamente su esclavo, quien fue condenado a morir colgado en la Plaza de Armas de Santiago. Después de aquel hecho, y como una forma de evitar más escándalos, doña Águeda, siendo la tutora legal de Catalina tras la muerte de sus padres, arregla un matrimonio con un viudo militar llamado Alonso de Campofrío y Carvajal en 1631. Tras ello, la pareja se traslada hasta la hacienda El Ingenio de la Ligua, propiedad que perteneció al padre de la Quintrala, don Gonzalo de los Ríos, y un año más tarde nacería el único hijo
de los Campofrío y Lisperger, de nombre Gonzalo, quien fallecería a una temprana edad entre los 8 a 10 años. A partir de este lamentable suceso, nuevamente se entrelazan los relatos populares con la realidad histórica, ya que se cuenta que, desde ese acontecimiento, la crueldad de la Catrala se habría hecho más evidente, llegando a niveles casi demenciales cuando ésta enviudó, dando así rienda suelta a su maldad, propiciando cruentos tormentos a sus sirvientes y esclavos, varios de ellos falleciendo víctima de la brutalidad de quien fuese su ama. Es en este punto de la historia cuando entra la figura de Francisco González de Salcedo, un religioso que entre 1622 a 1634 fue obispo de la diócesis de Santiago y que durante su estancia en Chile abogó por la defensa de los derechos de los indígenas frente a los abusos cometidos por los encomenderos y terratenientes de la zona. Para este clérigo, la Quintrala era la epítome del mal, a la cual calificó no solo como una mujer perversa, también cruel, lujuriosa e incluso llamarla bruja y una fiel sirvienta de Satán. Fue así que entre 1633 a 1634 envió varias cartas al Consejo de Indias y a la Real Audiencia, en las cuales narra los múltiples crímenes cometidos por la terrateniente, esto con el fin de llevarla a proceso ante un tribunal, lo cual tendría que esperar varias décadas para que ello ocurriera. Fue recién a inicios de 1660, tras una denuncia por apremios ilegítimos de Catalina hacia su servidumbre, cuando la Real Audiencia encargó a don Francisco Millán recopilar todos los antecedentes necesarios para llevar a juicio a la terrateniente. Tras una ardua y secreta investigación, es en 1662 cuando el oidor Juan de la Peña Salazar apresa a la temida Quintrala, trasladándola encadenada desde su hacienda en La Ligua hasta Santiago. En el mes de abril de aquel año se designa a don Juan de Huerta Gutiérrez como el oidor a cargo del proceso judicial contra la aristócrata, quien pese a las pruebas y testimonios presentes durante el juicio, fue gracias, nuevamente, a las redes de contacto dentro de la Real Audiencia y a una apelación judicial que se valió del indulto general que el rey Felipe IV dictó con motivo del nacimiento de su hijo Carlos II, lo que finalmente le permitió a Catalina eludir a la justicia por segunda ocasión. Sin embargo, abrió una tercera instancia en la cual la superviviente del clan de los Ríos y Lisperger volvería al banquillo de los acusados, en un juicio llevado a cabo en 1664, donde fue inculpada de asesinar por medio de azotes a una esclava de nombre Micaela. Pero como ya había ocurrido anteriormente, y gracias a la intervención del gobernador Francisco de Meneses, la Quintrala evadía nuevamente el largo brazo de la ley. Citando nuevamente al mito popular, se dice que Catalina de los Ríos habría cometido 40 asesinatos a lo largo de su vida, incluyendo aquel donde se menciona que dio muerte a su padre con un pollo envenenado. Sin embargo, no existe evidencia escrita en los archivos de la Real Audiencia de aquellos delitos, por lo cual simplemente se debe considerar parte de la leyenda en torno a la Quintrala. Aún así, con todo lo que les he narrado, todavía persiste la interrogante del origen de toda esta aura tenebrosa que se le confiere a la Quintrala y de la cual más se conoce que de su propia historia. Para ello hay que remontarnos hacia fines del siglo XIX, porque tras la muerte de Catalina de los Ríos en 1665, la gente poco a poco fue olvidando quién era ella, al punto que literalmente se volvió en un mito y en algunos hogares se convirtió en la excusa perfecta para amenazar a los niños si estos no obedecían a sus padres. Fue en 1877 cuando la figura de la hacendada de la colonia resurge en el libro Los Lisperger y la Quintrala del historiador Benjamín Vicuña Maquena. En sus escritos
los cuales están basados tanto en relatos orales como en las cartas redactadas por el obispo Salcedo, ya mencionadas con anterioridad. El autor reinterpreta a la joven aristócrata como una mujer muy atractiva, libidinosa, cruel y déspota, al punto de tacharla de bruja por haber pactado con el demonio. En otra obra titulada El último de los 40 asesinatos de Catalina de los Ríos, Vicuña Maquena señala que gran parte de la maldad de la terrateniente es fruto de la ardiente sangre española, la traicionera indígena y la fría y calculadora índole teutona, lo cual da pie a lo que él considera como la unión de tres razas enemigas fundidas en el fuego de la conquista. No olvidemos que los antepasados de Catalina eran de origen alemán, indígena y español. Con esta última frase, el autor plantea una tesis más propia de sus ideas personalistas que de hechos más concretos, y ahora sabrán el porqué. Al igual que muchos intelectuales de finales del siglo XIX, Benjamín Vicuña Maquena no solo tenía un sentimiento antihispánico a causa de la guerra que sostuvo Chile con España entre 1865 y 1866, también tenía un desprecio por los colonos alemanes y su creciente influencia en materias económicas, culturales y sociales en nuestro país. Para colocar la guinda sobre la torta, el historiador tenía una visión negativa y racista de los indígenas en general, señalándolos como enemigos del progreso, por considerar sus costumbres y modo de vida como propias de la barbarie, lo cual era un obstáculo para el desarrollo nacional. De esta forma, el historiador nos muestra una mujer que es más el fruto de un ideario intelectual propio de la época, que de un personaje histórico muy influyente en la primera mitad del siglo XVII. Lo curioso de todo es cómo las obras de Vicuña Maquena, con el pasar de los años, alimentaron aún más el mito de la Catrala como mujer endemoniada. Fiel reflejo de ello son los libros como La Quintrala, de 1932, escrito por Magdalena Petit, Maldita yo entre todas las mujeres, de Mercedes Valdivieso, publicado en 1991, y Tres hombres para Catalina, la doña de Campofrío, novela escrita por Gustavo Frías y publicada en 2003. Y si hablamos de adaptaciones para el cine y la televisión, estas no solo engrandecen la mitología en torno a la figura de Catalina, sino que también la ejemplifican aún más como la epítome de la maldad más absoluta. Entonces, es válido decir que la Quintrala no era tan mala después de todo y que el sesgo ideológico de Vicuña Maquena y sus contemporáneos fue lo que instaló la leyenda urbana sobre su persona. Si bien en la actualidad ha aumentado el número de investigadores que han hecho un revisionismo sobre la figura de Catalina de los Ríos Lisperger, ello no significa que se quiera blanquear su imagen y destacarla como símbolo de empoderamiento femenino para generaciones más actuales. Es cierto que a día de hoy señalar a la Quintrala como el pináculo de la maldad y una practicante de magia negra son afirmaciones que están más relacionadas a la aura mitológica que se construyó sobre ella durante la primera mitad del siglo XVII y que resurgió con más fuerza a finales del siglo XIX. Pero lo que no se puede negar es justamente los abusos desmedidos que cometía hacia sus criados, indígenas y esclavos que le servían, así como la influencia que ejercía en las altas esferas de poder gracias al gran patrimonio económico que ella y su familia poseían, permitiendo en más de una ocasión evadir a la justicia sin mayores consecuencias. En conclusión, Catalina fue una mujer propia de su época, que no dudaba en usar el látigo para castigar y ejemplificar a los demás, mientras que al mismo tiempo daba cuenta que a pesar de contraer matrimonio sin su parecer, demostró que no necesitaba la tutela de un hombre para manejar sus tierras, ni menos para hacer su voluntad, en un momento donde ser mujer era básicamente ser relegada a un plano secundario y casi decorativo en la sociedad criolla del Chile colonial. Me agrada saber que hayas llegado hasta acá y te invito a suscribirte al canal y darle like al video. Prontamente tendré más historias para contarte y que forman parte del extenso archivo
del criptobestiario. Nos vemos hasta la próxima.